y vamos a comenzar, como os dije en el anterior episodio, con una noticia que no pude hablar en el episodio número 2 porque pues ya me iba a quedar demasiado largo, pero que en realidad pues es una noticia que es reciente, es de a mediados de junio, pero pues ya estamos a 6 de julio, entonces ya ha pasado unas 3 semanas, ya por así decirse el boom de la noticia desapareció, ya no es tan polémica, ya no es tan tendencia, ya no es tan actualidad. Sin embargo, yo creo que viene bien hablar de este tipo de cosas porque son cosas que marcan, por así decirse, las tendencias o marcan la actualidad reportiva de los medios tradicionales, como son pues ahora sí que todos los noticieros de las televisiones, todas las páginas de los periódicos más importantes del mundo, toda la actividad periodística que hay alrededor de esto, siempre marcan porque son noticias muy potentes que traen a muchísimos periodistas detrás, que traen a muchísimas personas comentándolas detrás, y pues yo creo que este tipo de noticias sí que valen la pena como resaltarlas, aunque ya haya pasado su tiempo como novedad o como noticia. Ya ahorita pues más que ser una noticia es una anécdota o es un evento del pasado, incluso aunque haya pasado ya 3 meses, que de hecho de eso vamos a hablar, de qué tan reciente puede llegar a ser una noticia o no, qué tan rápido puede llegar a pasar a la moda. De la noticia de los que estoy hablando, y muy seguramente los que vieron el segundo episodio ya saben de lo que vamos a hablar el día de hoy, se trata de el submarino Titán. Vamos a ir por orden y os quiero leer un artículo que me lo topé en National Geographic y está escrito por un periodista llamado Sergio Parra. Este Sergio Parra no lo mencionaría de ser alguien random, pero resulta que lo conozco porque yo, como algunos ya sabrán, soy muy fan del podcast de Jordi Wild. Se llama The Wild Project y él de vez en cuando hace tertulias con tertulianos, y uno de sus tertulianos es este Sergio Parra. Es decir, es una persona que ya conozco por otro medio, pero que me lo terminé topando aquí. Resulta que es periodista de National Geographic y me parece una maravilla, la verdad, porque este artículo se me hizo muy interesante y vamos a leerlo. Lo cito directamente porque me parece que se requiere el mérito que tiene el haber escrito este artículo, porque se me hizo muy muy bueno. Vamos a leer este artículo un poco como a modo de introducción, un poco a modo de contexto de qué es lo que sucedió o de por qué sucedió esta noticia, y ya después vamos a ir, por así decirse, desglosando o vamos a ir atacando cada uno de los temas que quiero hablar relacionados con la noticia que pues digamos surgió a raíz de la tragedia que hubo con el submarino. Primeramente, ¿cuál era el objetivo de este submarino? Pues obviamente el objetivo de este submarino era llegar al Titanic. Y como muchos ya sabrán, el Titanic pues es, por así decirse, uno de los eventos históricos que más revueltas o que más, pues sí, polémicas, o que ha traído muchísimo que hablar desde que sucedió. Porque nunca nadie se iba a imaginar que el crucero más grande del mundo en aquel entonces se fuese a hundir en su primer despegue, en su primera navegación, en su debut. Literalmente se hundió en el primer viaje que tuvo. Y por así decirse, crucero ha sido tan importante que pues se han hecho documentales, se han hecho películas, se han hecho expediciones a ir a él. Primero tuvieron que descubrirlo y ya después comenzaron, por así decirse, a investigar y a indagar. Se han hecho documentales, como digo, hay muchísimo trasfondo detrás, y es por eso yo creo que aún al día de hoy, en 2023, sigue o muy latente o sigue muy vivo el tema de querer ir a explorar el Titanic, porque realmente no ha pasado tanto tiempo desde que se descubrió su ubicación exacta. Si no me equivoco, eso pasó en 1985, entonces quiere decir que no tantas personas han tenido, por así decirse, el atrevimiento de ir a investigar el Titanic, porque el Titanic quedó en una zona súper complicada para poder acceder a ella. Es una zona que está a muchísima profundidad, y ahorita vamos a hablar del tema porque justamente ese fue el principal detonante de la noticia. Como os digo, vamos a comenzar leyendo este artículo, y este artículo comienza: el Titanic, el transatlántico de pasajeros británico que encarnaba la culminación de la ingeniería naval de su tiempo, se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Un
15 de abril de 1912, después de chocar con un iceberg durante un viaje inaugural, durante su viaje inaugural. Esto, pues como os digo, es el contexto del Titanic. Este naufragio es una de las peores catástrofes marítimas en tiempos de paz. Permaneció inalcanzable durante más de 70 años hasta que sus restos fueron descubiertos efectivamente en 1985 a unas 400 millas náuticas, es decir, más o menos como unos 740 kilómetros de la costa de Terranova, en la provincia de Terranova y Labrador, Canadá. Es decir, prácticamente ya a la nada de su destino, porque su destino, si no me equivoco, era llegar a Estados Unidos. No, que pasa es que no recuerdo exactamente a qué lugar era en concreto. Sé que salió de Liverpool, Inglaterra, pero no sé exactamente a qué lugar de Estados Unidos tenía que llegar. Si está tan cerca de Canadá, yo supongo que quería llegar a Nueva York, pero no estoy del todo seguro. Ese dato, si lo quieren saber, les va a tocar investigarlo. Vamos a continuar. Desde entonces, las profundidades del Atlántico Norte han sido el escenario de numerosas expediciones de investigación y recuperación. Uno de los actores más recientes de esta odisea es el sumergible Titán, del submarino del que estamos hablando. Una embarcación de alta tecnología operada por Ocean Gate. Ocean Gate es la empresa, por así decirse, responsable de la creación de este submarino, de la creación del dispositivo, de la creación de, por así decirse, la herramienta con la que los 5 tripulantes que tripulaban este submarino pudieron ir a las profundidades del océano intentando llegar a este transatlántico, al Titanic. Con sus 6.7 metros de longitud y sus 9.52 toneladas de peso y equipada con propulsores adosados para el deslizamiento en todas las direcciones, Titán constituye un vehículo pionero en la exploración submarina. Vamos a pasar a la que sigue. Titán fue construido con materiales de última generación, como fibra de carbono y titanio, y cuenta con una tasa de descenso de 5 metros por minuto. Es bastante rápido, pero si comparas con la distancia a la que se encontraba el Titanic de profundidad, es bastante tiempo, porque si no me equivoco, el Titanic se encontraba a 4000 metros de profundidad. Entonces tú haces el cálculo, 5 metros por minuto hasta llegar a 4000. ¿Cuánto tiempo es eso? Es un montón. Pero lo que realmente distingue al aparato es su capacidad para sumergirse hasta 4 kilómetros de profundidad. Justamente la cantidad necesaria o la distancia a la que se encuentra el Titanic de la superficie, 4000 metros o 4 kilómetros, es lo mismo. Esto le permite inspeccionar sitios, investigar y recopilar datos, producir películas y medios y probar hardware y software en alta mar, según OceanGate. Originalmente OceanGate había planeado varias expediciones al Titanic en 2023. Sin embargo, debido a las inclemencias del tiempo en Terranova, finalmente se decidió llevar a cabo únicamente una expedición este año. Las personas que optaban para embarcarse a esta aventura con OceanGate, conocidas como especialistas en misiones dentro de la compañía, debían abonar $2,500 por la oportunidad de participar en la expedición de 8 días. Y aquí está el primer gran detalle o el primer gran punto de esta noticia, la primer gran clave. Como bien dice nuestro querido periodista en esta nota, los tripulantes de este submarino, los 5, tuvieron que aportar o tuvieron que pagar una cantidad de dinero para poder subirse a tripular este submarino. Es decir, que no era gratis y no iban patrocinados. Ellos tuvieron que ponerlo de su bolsa. Y era nada más y nada menos que $250,000. Es decir, que no son cualquier personas. No son mi vecino de aquí al lado que tuvo que pagar $1,000 para ir al Titanic. No. Son personas que tenían muchísimo dinero. De ahí a que se haga la crítica de por qué se estuvo documentando tanto una noticia solamente porque eran ricos. Pero eso vamos a hablarlo más adelante. Simplemente aclarar que estas 5 personas efectivamente eran millonarias, eran personas que se podían permitir pagar $250,000 por una expedición al Titanic, básicamente. El periodista David
Pogue, o Pogue, no sé cómo pronunciarlo, que participó en una de las expediciones del 2022, es decir, una expedición de Ocean Gate, pero del año pasado, relevó que todos los que se suben a bordo del Titán, que es el nombre que recibe el submarino como tal, deben firmar un formulario de renuncia a la responsabilidad. Este documento indica claramente que el Titán es una embarcación experimental que aún no ha sido aprobada ni certificada por ninguna entidad reguladora. Y aquí está una de las otras mayores claves de todo lo que sucedió, pero lo vamos a mencionar más adelante. Simplemente recuerden este dato. La Marine Technology Society, supongo que será una organización, justamente una organización profesional dedicada a fomentar el crecimiento y la implementación de tecnología marina, ya había expresado en 2018, 5 años atrás, su preocupación sobre el desarrollo del sumergible Titán y la expedición planeada al Titanic. En una carta enviada a Stockton Rush, CEO de Ocean Gate, la organización destacó su preocupación unánime y sugirió que el enfoque experimental de la empresa podría tener consecuencias graves para la industria en su totalidad, desde resultados menores hasta catastróficos. Según un informante, después de leer la carta, Stockton Rush argumentó que los estándares de la industria estaban frenando la innovación. Esta es otra gran clave del por qué sucedió esto. Stockton Rush, una persona que era el CEO de la empresa desarrolladora de este sumergible, CEO de Ocean Gate, fue uno de los tripulantes de la tripulación de Titán. Fue una de las personas que fue al Titanic y que, digamos, que se vio involucradas en esta noticia. Pero si se fijan en la última parte de este párrafo de la nota, dice: argumentó que los estándares de la industria estaban frenando la innovación. Frases de este tipo abundaban en el discurso de este señor. Es decir, que este señor estaba 100% convencidísimo de que su creación o de que su empresa, o de la creación de su empresa, iba a poder llevar a, pues ahora sí, la ingeniería naval o la tecnología marina a otro nivel. Él estaba súper convencidísimo de que su creación Titán iba a ser capaz de llegar al Titanic, iba a ser capaz de llegar a todos lados, ¿no? Según él, iba a ser capaz de innovar la industria y de que este tipo de preocupaciones o este tipo de cartas que hacen las organizaciones profesionales sobre este tema eran una limitación, que era un pensamiento banal que limitaba, por así decirse, el crecimiento o el seguimiento del desarrollo tecnológico de este tipo de industrias. Este tipo de discursos abundaban mucho en lo que él decía. Como CEO de la empresa, él se creía estas cosas. Y yo creo que una de las causas más importantes de por qué sucedió esto justamente es este discurso, justamente son estas ideas de este señor. Yo siento que fue él el que hizo que todo esto siguiera adelante, aún a pesar de lo anterior que ya hemos leído, lo de la carta, lo de quitarse la responsabilidad, ese tipo de cosas. Pero como digo, lo vamos a hablar un poco a profundidad más adelante. Simplemente quiero terminar la nota, que de hecho ya no le queda mucho. En ese mismo año, Ocean Gate, es decir, en 2018, entabló una demanda contra su expiloto de sumergibles y director de operaciones marinas, David Lochridge, o algo así, no sé cómo pronunciarlo, acusado de violar su contrato de confidencialidad y de hacer declaraciones falsas. En su defensa, David alegó que había sido despedido injustamente por denunciar preocupaciones sobre la seguridad del Titán en inmersiones profundas. Otro más, es decir, aparte de las organizaciones que ya leímos en el anterior párrafo, un propio empleado de la empresa, un expiloto de sumergibles y director de operaciones marinas, expresó su preocupación por el desarrollo de este Titán, de este sumergible, y por ello fue despedido de la empresa, acusado de violar su contrato de confidencialidad y de hacer declaraciones falsas. Voy a seguir con la noticia. La embarcación, en particular la ventana transparente en su extremo delantero, solo estaba certificada para alcanzar una profundidad de 1300 metros o 4300 pies.
una fracción de la profundidad necesaria para llegar al Titanic. Recordemos que el Titanic se encuentra a 4.000 metros de profundidad. Según este ex piloto de sumergibles y ex director de operaciones marinas de OceanGate, la ventana del sumergible solamente estaba certificada para poder alcanzar una profundidad de 1.300, no hasta los 4.000. Una fracción de la profundidad. Además, David, este ex piloto y este ex director, criticó a OceanGate por no realizar pruebas no destructivas en el casco del Titán antes de las inmersiones tripuladas. Eventualmente, OceanGate y David llegaron a un acuerdo confidencial meses después. Es decir, que la situación entre ellos se disolvió porque hubo una demanda y ese tipo de cosas, pero las declaraciones ahí están. OceanGate no hizo pruebas suficientes en este casco o en este vidrio que hay por la parte delantera del sumergible o del submarino, y pues este tipo de cosas dan preocupación, porque si no se evalúa de manera correcta, si no se pone a prueba, si no se somete a las condiciones a las que se va a enfrentar el sumergible, ¿cómo puedes estar tan seguro que va a tener éxito esa tripulación o esa embarcación? ¿Cómo puedes estar tan seguro que va a tolerar la presión atmosférica de esa profundidad del océano si ni siquiera lo has puesto a prueba? Es algo de lógica, pero es algo que OceanGate no hizo. Como pueden ver, la noticia como tal tiene muchísimas aristas, tiene muchos puntos de vista desde los cuales analizar. También quisiera comentar, antes de empezar a hablar de todas estas aristas o de todos estos puntos de vista, quiénes eran las 5 personas que lo tripulaban, ¿no? Porque eran 5 tripulantes, entre ellos, como digo, el propio CEO de la empresa, pero había otros 4. Stockton Rush, el primer tripulante, CEO de la compañía operadora del submarino Titán, dice que es un ex militar y actual director, bueno, actual, ya sabemos lo que le pasó, ¿no? Pero esta noticia es de antes de que se confirmara su fallecimiento. Esta noticia es cuando todavía estaban desaparecidos y los estaban buscando. Es un ex militar y actual director ejecutivo de la compañía que operaba el submarino Titán, graduado de la Universidad de Princeton y con una licenciatura en ingeniería aeroespacial. Consiguió hacerse conocido como el piloto de transporte más joven del mundo. En sus aventuras para el diseño, pruebas y desarrollo de su sumergible, Stockton contó con la ayuda de varias instituciones y agencias de renombre como la NASA, la Universidad de Washington y de Boeing. Pues fíjate, para haber sido tan estudiado, tan experimentado y haber contado con la NASA, con la Universidad de Washington y con un montón de cosas, cuando crees cosas que no están puestas a prueba y comprobadas, pues sucede lo que sucede. Otro de los tripulantes, que ya no tiene nada que ver con la empresa, es Hamish Harding. Hamish Harding es un piloto, empresario y explorador británico. Al momento de subir al submarino Titán, Harding residía en los Emiratos Árabes Unidos. Action Aviation, su empresa emplazada en Dubái, se encarga de distribuir jets privados. Es decir, que era el encargado de una empresa que reside en Dubái. Este chico vivía en los Emiratos Árabes Unidos, por lo que claramente era millonario y pues se pudo permitir esta expedición. Dice, antes de la tragedia contaba con emoción, nada que tenga importancia. Ahora, otro de los 2 tripulantes de la embarcación, a ver si lo pronuncio bien, Shahzada Dawood y su hijo Suleiman Dawood. Estos 2 eran padre e hijo, y aquí hay una cosa bastante grave. Shahzada Dawood se describe como un empresario británico con raíces pakistaníes. Su labor principal era la de desempeñarse como fideicomisario para el Instituto SETI, la organización encargada de la búsqueda de la vida alienígena. Además, participa en otras instituciones de Inglaterra y de los Emiratos Árabes. Es decir, otro multimillonario que se pudo permitir la participación en este viaje. Y no solo la de él, la de su hijo, Suleiman Dawood, su hijo de apenas 19 años, quien se encontraba también en el submarino Titán.
Era un gran fan de la ciencia ficción, la literatura y de aprender cosas nuevas. Se había graduado recientemente de la ACS, International School Cunham, en Surrey, Inglaterra. Es decir, que tanto padre como hijo fueron a la tripulación. Pero aquí voy a comentar un dato curioso que lo leí en otra noticia que ahorita mismo no tengo a la mano, pero pues se los voy a leer tal cual lo que dice la noticia. Leí que este chico realmente en unas declaraciones que hizo antes de subir a Titán no quería ir a Titán, decía que le atemorizaba la idea o que le daba miedo la idea de sumergirse hasta donde está el Titanic, perdón, pero que lo hizo única y exclusivamente para complacer a su padre. Fíjense la barbaridad de esta declaración, ¿no? O sea, que tu padre, pues no sé, se vaya a emprender una aventura, que esté muy seguro de que esta aventura va a salir bien, que esté muy seguro de que esta va a ser una gran aventura y que va a ser una gran oportunidad y que casi, porque no creo que haya sido una obligación, pero casi obligues a tu hijo a ir contigo y que tu hijo simplemente por cumplir expectativas de su padre acceda a ir a algo que le terminó acabando con la vida. Y pues también la de su padre, básicamente, ¿no? Pero wow, o sea, me parece una declaración muy fuerte, o sea, sobre todo pues después de saber lo que sucedió con ellos, si se hubiesen sido rescatados, si se hubiese salido bien, pues el chico pues no se habría arrepentido para absolutamente nada y le habría agradecido a su padre toda su vida por la oportunidad, pero un cambio en los resultados hizo completamente un cambio de la perspectiva de esta declaración, ¿no? Y ya el último tripulante del Titán, de este submarino, es Paul Henry Nargeolet. Una disculpa si no sé pronunciar el apellido. Un francés de nacimiento y de 77 años de edad. Fue apodado como Sir Titanic. Ojo, tras pasar largos periodos de tiempo en el naufragio, superando a cualquier otro explorador. De hecho, formó parte de la primera expedición a las ruinas del crucero en 1987. Es decir, que este señor francés fue partícipe de las primeras expediciones que se hicieron al Titanic y que fue apodado como Sir Titanic o Mr. Titanic por ser de las personas que más tiempo estuvieron pasando, por así decirse, en este barco, que estuvieron pasando en este naufragio. Se refiere al Titanic como un naufragio porque realmente fue un naufragio. Dice, es director de investigación submarina en una compañía que posee los derechos sobre los restos del Titanic. Además, ha supervisado la recuperación de miles de artefactos de su interior y cuenta con experiencia militar al haber sido buzo de la Armada Francesa. Antes de subirse al submarino Titán, contaba con emociones sus próximas misiones para recuperar artefactos del naufragio en 2024. ¡Wow! Una absoluta locura. Quizá este señor sea, por así decirse, la pérdida más valiosa que tuvo esta noticia, pero sin duda alguna los 5 perfiles que entraron a esta tripulación pues tenían su trasfondo, tenían su punto interesante, unos más que otros, pero al final eran 5 personas que tenían el poder adquisitivo suficiente para poder permitirse esta expedición al Titanic. Y ya con estas dos cosas comentando, tanto la noticia de las 5 personas como la nota periodística que leí en National Geographic, ahora sí vamos a hablar bien del tema. ¿Qué fue lo que pasó? Como muchos ya sabrán, un submarino llamado Titán, desarrollado por una empresa llamada Ocean Gate, una empresa británica, emprendió una embarcación en este submarino hacia el Titanic. Esta embarcación tenía como destino llegar a la zona en concreto en donde se encontraba el Titanic. ¿Qué es lo que sucedió? Que la embarcación como tal llegó a un punto en donde dejó de aparecer en el radar. Se reportó, por así decirse, como desaparecidos en el fondo del océano, ya cuando habían comenzado su tripulación o ya cuando habían comenzado su embarcación. Esto puso de patas arriba al mundo periodístico, porque la cobertura que se hizo de esta noticia fue brutal, fue masiva y fue mundial. Todo el mundo se enteró de esta noticia y estaban un montón de personas, por así decirse, en la labor de buscar o de haciendo rescate de esta tripulación.
al cabo de unas horas o al cabo de unos días incluso, se termina confirmando que este submarino se quedó a tan solo 500 metros del Titanic. Sufrió de una implosión y prácticamente fue una muerte instantánea para los 5 tripulantes. Después de varias horas o después de varios días de la primera noticia, que simplemente había sido una desaparición, se terminó confirmando la muerte de las 5 personas y pues desde entonces ya no se ha hablado mucho. Simplemente se han salido pues diferentes datos curiosos, conspiraciones, lo que siempre sale después de una noticia un poco impactante. ¿Cuál es el revuelo con esto? Que bueno, hay muchísimas personas con muchísimas opiniones en el mundo y pues esto ha dado que hablar, básicamente, ¿no? La noticia como tal es esta: un submarino que sufrió una implosión a 500 metros de su destino, en las profundidades del océano. Como os digo, la primer clave que para mí es muy importante en esto es la ideología o el pensamiento que tiene su CEO, Stockton Rush, el cual es una persona que estaba 100% ciegamente confiada en que su embarcación o su submarino iba a poder llegar a su destino, y pues no fue el caso. ¿Por qué? Porque no se puso a prueba. Fueron múltiples las personas o las corporaciones que expresaron su preocupación real y profesional porque esta embarcación o este sumergible Titán no cumplía las condiciones necesarias para poder llegar a ese destino, y aún así este chico siguió, o este señor siguió con: es que el pensamiento estandarizado limita la innovación en la industria. Yo este tipo de frases se las leí en un montón de noticias que estuve leyendo. O sea, él decía a cada rato este tipo de discursos de: nos limitan, nos silencian, nosotros llevaremos la ingeniería naval al siguiente nivel, no sé qué. Fíjate cómo de radical tienes que ser con una idea o con un pensamiento, que ni siquiera tu propia vida vale más que eso, porque él estaba tan ciegamente confiado que se metió en esta tripulación, él fue parte de ello, él murió 100% convencido de que su vehículo en el que iba montado iba a llegar al Titanic. Se quedó a 500 metros de distancia, es decir, ni siquiera se acercó un poco, se quedó a medio kilómetro, porque la gente que ha hecho expediciones de verdad al Titanic ha logrado entrar al Titanic, ha logrado rescatar objetos de él. Entonces imagínate lo que es eso. Para mí, uno de los principales fallos es esto, es el hecho de que la empresa no era para absolutamente nada profesional. Este contrato que se mencionó antes en la nota periodística de National Geographic es real, porque también lo vi de declaraciones de otras personas que se habían tripulado antes a sumergibles de esta empresa, que les obligan o que les hacen firmar un contrato, por así decirse, de eliminar responsabilidades a la empresa, de que tú te tienes que hacer responsable de todo lo que te pueda llegar a suceder en este sumergible. ¿Cómo te van a hacer firmar eso? O sea, la empresa se está lavando las manos en tu cara, tú le estás pagando una millonada por ello, y aún así te parece bien que este tipo de escándalos o de preocupaciones salgan y tú aún así te animas a meterte. Para mí ya desde el principio esto está mal. Esta tripulación no tuvo que haber existido, esta embarcación no tuvo que haber sucedido. ¿Por qué? Porque el vehículo en sí mismo ni siquiera estaba probado, ni siquiera estaba sometido a prueba o a las condiciones a las que se iba a enfrentar. ¿Cómo puedes asegurar o cómo puedes dar en tu discurso que tu vehículo, que tu sumergible tiene la tecnología necesaria para soportar las condiciones a las que se iba a someter a esa profundidad del océano, si ni siquiera se puso a prueba? O sea, una de las grandes claves de la ciencia pues es que todo se tiene que someter a prueba, todo se tiene que experimentar y todo se tiene que comprobar. Estamos hablando de tecnología, de ingeniería, de ciencia, de física. Es claro que obviamente algo que no se someta a prueba no tiene por qué tener un fundamento, y sin embargo aquí nadie impidió que esto sucediera. No hubo ni siquiera una entidad reguladora que estuviera interesada en decir: ah, vale, nosotros sometemos a prueba tu vehículo, nosotros hacemos certificaciones. No, para nada. Ni el gobierno de Inglaterra, nadie hizo nada para que esta tripulación no saliese. Todo el mundo estaba súper convencido de lo que decía este señor, y este señor pues ya desde la forma en que lo dice, con el discurso que tiene y pues por ser quien es, pues simplemente yo ya ni siquiera le creo, porque para mí es un radical, una persona que está tan convencida de sus ideas que es ajena completamente a la realidad. Eso
por un lado, repito, para mí la gran clave o de las cosas que tuvieron como mucho peso en la causa de esta noticia o de esta tragedia es la propia empresa en sí, es el propio desarrollo del vehículo y es el hecho de que nadie se interesó o de que la empresa no estuvo interesada en poner a prueba su vehículo y de que los tripulantes no sé si son tontos, no sé si esta cláusula se las hicieron firmar junto con 30 hojas de contrato y pues ya daba huevo a leerlas o si estaban letras chiquitas, pero que lo hayan resaltado varias personas que fueron a anteriores tripulaciones y que un empleado de la empresa haya sido despedido por dar declaraciones rompiendo su contrato de confidencialidad y de que una corporación también expresara sus preocupaciones y de que de todas maneras se haya llevado a cabo, pues quiere decir que ya les valía madre lo que hubiese sucedido, ¿no? Básicamente. Ahora, el tema de los millonarios, el tema de que son 5 ricos que murieron en una expedición al Titanic, vaya, wow, un juego de ricos. Para mí, una de las cosas que más me sorprendieron en esta noticia es la cantidad de memes y la cantidad de humor que se hizo tan rápido con la noticia. Siempre dicen, no, es que el humor negro es transgresor, el humor negro es necesario para desdramatizar una situación, para poder hablar de ella, para poder normalizarla. Pero claro, ¿a partir de qué punto puedes hacer normal una situación? Cuando recién pasó, después de 3 semanas, después de un año, después de 5 años, después de 10, supongo que depende de la situación. Actualmente se hace humor negro de todo, de todo. Se hace humor negro de la guerra de Rusia con Ucrania, se hace humor negro de las Torres Gemelas, se hace humor negro de cualquier cosa, o sea, se hace humor negro de lo que sea y cuando sea. Y para mí me sorprendió mucho, no me parece mal, lo entiendo, pero me sorprendió mucho que hubiese tanta gente haciendo humor negro, porque es lo que es, humor negro, sobre esta tragedia en concreto. Y que la estuviera súper justificada solamente por decir, ah, eran 5 ricos, que se jodan. Eso les pasa por confiarse o eso les pasa por haber tenido $250,000 para poder hacer una expedición al Titanic, que se jodan. ¿Dónde está la lógica en esto, sabes? Por mucho que sean 5 personas millonarias que se querían dar un capricho, por mucho que hubiesen sido 5 empresarios multimillonarios que les hubiesen costado 5 millones o que les hubiese costado 100 millones, no importa. Por mucho que hubiesen sido 5 millonarios, son 5 personas que perdieron la vida. Realmente nos estamos burlando de la tragedia o de la muerte de 5 personas. Y que además, pues por así decirse, a excepción del CEO y a lo mejor a excepción del primero que comenté, del piloto, empresario y explorador británico, no, pues es que este es explorador, ¿sabes? O sea, a excepción de uno que otro, realmente había perfiles muy interesantes y de muchísimo valor en esta tripulación, que su misión era investigar, era explorar, eran exploradores, no era el dueño de una empresa multimillonaria que se quería dar un lujo paseándose por el océano. Ellos tenían la misión o querían hacer una expedición para investigar el Titanic, para investigar los restos de un naufragio que sucedió hace más de 100 años, es decir, es algo histórico. Para mí no están haciendo absolutamente nada malo y de hecho para mí están haciendo algo bueno, que es investigar la historia del ser humano. Pero fíjense qué casualidad que esto, en lugar de tomárselo de esta manera, la gente se lo tomó como de, ah, no, y a ellos sí les hacen cobertura. Y uno de los ejemplos que más ponía la gente en cuanto a lo que sucedió con esta noticia, en cuanto a cobertura periodística, es que, ah, bien que cuando sucede otro accidente del mismo tipo, nadie habla de ello. Ah, pero sean 5 millonarios y todo mundo se mueve para poder buscar los helicópteros y la Guardia Nacional bueno, no sé cómo decirlo, la Marina de Estados Unidos y el ejército y todo el mundo buscando a 5 millonarios. Es que siempre tienen que resaltar el millonario porque si no, no es justificable, ¿no? Si dices 5 personas, ya dices, bueno, son 5 personas, vale la pena buscarlas, ¿no? Pero 5 millonarios, que se jodan, que se mueran, que se ahoguen, nadie los busque. Es que no. Y la noticia con la que siempre era comparada o con la que siempre fue comparada fue otra tragedia. Un barco que se hundió con 700 migrantes en el Mediterráneo, que sucedió tan solo 4 días antes de la noticia del naufragio, bueno, de la noticia de la desaparición de este sumergible. Les voy a leer la noticia como tal. El 14 de junio tuvo lugar uno de los naufragios más mortíferos de la historia reciente del Mediterráneo. Un barco abarrotado de unos 700 inmigrantes
en su mayoría de Pakistán, Siria y Egipto, y entre ellos unos 100 niños. Se hundió cerca de la costa de Grecia sin que hubiera la intervención de la Guardia Costera de este país, ahora acusada de negligencia. Es decir, hubo una noticia más o menos relacionada porque también fue un naufragio, fue el hundimiento de un vehículo marítimo, pero que tiene una historia completamente diferente, porque a esta noticia o a esta tragedia no se le hizo para absolutamente nada de cobertura. Fueron 700 personas, pero como fueron migrantes, pues ni siquiera la Guardia Costera del país al que iba a llegar, a Grecia, hizo algo. Ahora son acusados de negligencia y ahora están en boca de todo el mundo, o estaban en boca de todo el mundo, simplemente por la comparación que hubo con este submarino. Eso es una realidad. Y eso realmente está mal. Es decir, aquí la gente tiene razón. El que se haga cobertura de algo y de algo no, para mí es algo injusto. Da igual si se mueren 5 personas o si se mueren 700. Se tiene que hacer cobertura de ambas. Y es más, casi por haber habido tantas personas en el otro, se tendría que haber hecho más cobertura. Porque además es un naufragio diferente. Este es a las profundidades del océano. Algo que es muy poco accesible a los medios periodísticos y al ejército y a los que van de rescatistas y a todos en general. Aquí el barco estaba en la superficie, en la costa de un país. Es decir, ya estaba un poco más accesible. Pudieron incluso haber hecho un rescate de personas. Creo que no todos murieron. Pero sí murieron muchas personas de las 700. Y es que además resaltan mucho el que iba 100 niños, porque es que de verdad iban 100 niños en esa tripulación. Son dos tragedias que tuvieron diferente grado de cobertura y que la principal justificación de las personas para poder atacar a estas 5 personas o a este hecho o a esta noticia en concreto del sumergible Titán es que por ser millonarios se les hizo su cobertura y que a los 700 inmigrantes no se les concedió el derecho ni siquiera de una búsqueda por parte del país al que iban. Obviamente eso es una realidad y es triste, pero es la realidad. O sea, hay noticias que tienen más cobertura que otras y esto es así. Y hay guerras que tienen más exageración en cuanto a lo que sucede que otras. Así como a Rusia se le ha acusado de crímenes de guerra y se le ha puesto todo el mundo occidental en su contra. A Estados Unidos todavía le siguen lavando los pies, habiendo dirigido durante 20 años un montón de guerras en el Medio Oriente y en África. Es decir, ambos países hacen lo mismo, simplemente por unas circunstancias y por unos medios materiales en concreto. Uno es el malo y uno es el bueno. A uno se le hace mayor cobertura que al otro. Esto es así, las cosas pasan, el mundo funciona así. Bienvenido al mundo real, ¿no? Pero yo siento también que se hizo más cobertura de esta noticia, no por el hecho de que sean 5 millonarios, o sea, realmente no creo que eso sea la razón por la que se le ha hecho tanta cobertura, sino que más bien siento que porque tiene mucha relación con el Titanic, que es algo que ya de por sí vende por sí solo, porque pasó muy cerca de Estados Unidos y a lo mejor Estados Unidos quería crear una gran cortina de humo resaltando demasiado esta noticia por encima de otras cosas que pasan en el mundo real, como la anterior noticia y como muchas otras, porque realmente Estados Unidos hace eso a cada rato. Cuando pasó el accidente en Ohio con el tren descarrilado que contaminó un montón y que prácticamente convirtió a esa zona de Ohio en un Chernobyl en Estados Unidos, hizo una pantalla de humo súper tremenda con unos globos aerostáticos que según eso vienen de China. Él, por resaltar aquella noticia de los globos, cubrió completamente toda la cobertura que se pudo haber hecho sobre este desastre natural y así prácticamente ya nadie se acuerda de ello. Estados Unidos hace esto a cada rato y todos los gobiernos lo hacen porque se le llama manipulación a la sociedad o manipulación a los ciudadanos, y esto se lleva haciendo, vamos, desde montones de años atrás. Quiero decir, no es algo raro. Yo siento que también el hecho de que sea un submarino a 4000 metros de profundidad a punto de llegar al Titanic, pues oye, es algo novedoso, es algo que no sucede todos los días, es algo que tenía que haberse hecho, no, se tendría que haber hecho cobertura de ello y se hizo. Lo que pasa es que pues dio la casualidad que 4 días atrás sucedió una tragedia a la que no se le hizo prácticamente cobertura
y pues fue víctima de la comparación. Y como todo el mundo estaba justificándose por esto, lo quise hablar porque siento que no es justificable. O sea, si realmente quieres usar el humor negro para atacar, no lo uses. Entonces utiliza un ataque real, no utilices el humor negro, porque de verdad hay 1000 memes sobre lo del submarino, pero muchísimos, y me parecen bien. Yo estoy a favor del humor negro, yo estoy de acuerdo con él, lo entiendo, lo comprendo, simpatizo con él, me da risa, pero que utilices el humor negro justificándote para atacar, en concreto porque no se atacaba a Estados Unidos, no se atacaba a la empresa, no se atacaba a el sumergible, no, se atacaba a los 5 millonarios que fueron unos ingratos y se atrevieron a ir al... ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Fuera de esto, pues se han hablado muchas cosas. Se puso de moda, por ejemplo, el documental que hay sobre el Titanic en Netflix. A raíz de esta noticia, mucha gente tuvo como la curiosidad de investigar o de poner en tendencia el nombre Titanic, porque además de ser muy parecido al nombre de este submarino que se llama Titán, pues el Titanic, como digo, ya de por sí solo vende. Y hay un documental en Netflix que es de James Cameron que salió en 2003 y se puso de moda 20 años después a raíz de esta noticia. Y así pues con muchas otras cosas más. De hecho también hay un video de James Cameron muy reciente hablando de la noticia, y hay declaraciones de múltiples científicos y de múltiples periodistas y de múltiples navegantes especialistas en la navegación profunda que pues dieron su opinión o dieron datos relevantes sobre la noticia, y es por eso que pues todo el mundo estuvo alimentando esto para que se hiciera la gran cobertura que se hizo. De hecho, todas las personas que decían, es que 5 millonarios, no sé qué, también estaban contribuyendo a la cobertura periodística de esto, porque cuando hablas de algo, aportas a que ese algo se infle en cuanto a tendencia o en cuanto a números, ¿no? Y todos los que se quejaban sobre es que 5 millonarios, no sé qué, al mencionarlo también aportaban a eso. O sea que al final esto es inevitable, ¿no? Yo no le veo algo como algo malo el hecho de que se haya hecho mucha cobertura sobre esto. Veo algo malo que no se haya hecho cobertura sobre el otro, pero no voy a hacer una comparación porque no se puede hacer este tipo de comparaciones. Se tiene que atacar al uno sin desmeritar al otro, o se tiene que lograr, por así decirse, igualar las coberturas, no que tenga una más importancia que otra, porque las dos son tragedias y las dos eran noticias importantes del momento, pero que digamos que menosprecies una para resaltar otra, pues a mí ya eso pierde mucho valor en cuanto al argumento que estás dando. Y una de las cosas importantes que también quería mencionar, y que esto en concreto se lo vi a Javier Santaolalla, voy a dejar su video en la descripción del clip, que es exactamente una implosión, porque recordemos que este submarino estaba a 4000 metros de profundidad en el océano. Ustedes quizá nunca han estado tan profundo en el océano, porque nadie ha estado tan profundo en el océano que no sea un submarino. Pero 4000 metros de profundidad en el océano es una presión excesiva, es una presión horrible, es una presión tan grande que es muy, muy difícil llegar a ese punto, a ese nivel. Voy a intentar explicar de manera correcta y de manera científica exactamente lo que es una implosión, para ya dar por cerrado el tema y pasar al que sigue. Una implosión es lo contrario a una explosión. Una explosión es cuando una materia de estar muy compacta y estar muy densa y muy condensada en un solo, digamos, espacio muy limitado, pasa a liberar energía y a abarcar muchísimo espacio, ¿no? Es de muy pequeño a muy, muy grande. Pues la implosión es al revés, de un espacio o de una materia que ocupaba mucho espacio, pasa a estar muy condensada, muy apretada y muy comprimida en un espacio muy concreto. La materia, aunque les cueste creerlo, se puede condensar y se puede concentrar en un pequeño espacio, porque al final entre un átomo y otro hay espacio, entre una célula y otra hay espacio, entre un electrón y un neutrón hay espacio, y ese espacio se puede alargar o se puede reducir. Esto pues son temas físicos de los cuales no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente la implosión sucedió debido a que la presión atmosférica que había alrededor del vehículo
era demasiado grande. Este vehículo sufrió una pequeña falla y a raíz de esa falla se despresurizó, hubo un cambio de presión muy radical entre el interior y el exterior, por lo que la presión del exterior se comió a la de interior y lo implosionó, literalmente lo comprimió. Ustedes imagínense como un carro estrellándose, arremangándose como acordeón contra un vehículo, algo así literalmente, y estas 5 personas iban allá adentro, o sea que fue una muerte prácticamente instantánea. En cuanto hubo esta falla y en cuanto hubo la implosión, ellos vieron cómo el submarino se estaba comiendo hacia adentro y ellos quedaron aplastados en ello. Esto es una implosión. Físicamente una implosión puede suceder por muchas cosas, pero esto es una de ellas, porque la presión era excesivamente grande comparada con la presión que había tras la lesión o tras esta fisura en el submarino internamente, es decir, la presión interna contra la externa, había ya una gran diferencia, y como la presión externa era mayor, pues simplemente se redujo a prácticamente nada, ¿no? Pues hasta que la presión desapareciera y se igualara con la del exterior. Para imaginarnos un más o menos de cuál es la presión atmosférica a este nivel del océano, a esta profundidad, se dice o se da el dato de que cada 10 metros que tú bajas en el océano aumenta una presión atmosférica. Es decir, la presión atmosférica es una unidad de medida que cada 10 metros que tú bajas va aumentando, y la presión atmosférica como tal es el peso que tú soportas por tener el aire de la atmósfera encima tuyo. Es decir, tú cuando vas caminando por la calle soportas, pues decir, la fuerza de la gravedad que te jala, soportas la fuerza del viento que choca contra ti, la fuerza de muchas cosas, pero una de ellas, y que la estás soportando todo el tiempo, es la presión de la atmósfera encima tuyo. A esto literalmente se le llama presión atmosférica. Tiene un dato en concreto que ahorita mismo no lo sé, pero básicamente es el peso de toda la atmósfera encima tuyo. El agua es diferente al aire. El agua es más pesado que el aire, por lo que si tú empiezas a bajar en el océano, vas a ir recibiendo este peso del agua conforme vayas bajando, y entre más bajes, más agua hay arriba de ti, por lo que más pesado es, por lo que es mayor la presión. Y por eso digo que se dice que cada 10 metros que tú bajas aumenta la atmósfera. Ustedes hagan el cálculo, cada 10 metros hasta llegar a 4000. ¿Cuántas atmósferas es esto? ¿Cuánto es la presión de esto? Es horrible, es inimaginable, es algo impensable. Y si estamos hablando de que una de las partes, uno de los componentes del submarino no soportaba ni 1300 metros, ahora imagínense soportar 4000. Era una auténtica locura. Y la implosión, pues es algo que muchas pocas veces pasa, pero que en este caso pasó y pues provocó una tragedia, la muerte de 5 personas, y como digo, unos perfiles más valiosos que otros. Sobre todo a mí me cautivó mucho el francés, que era Mr. Titanic, y la de el chico que simplemente por cumplir la expectativa de su padre terminó muriendo junto con él en esta expedición. Vamos a pasar al siguiente tema, porque ya de hecho este clip se alargó bastante. Ya voy a graduarme como cobertura periodística de la actualidad 3 semanas después de las noticias, ¿no? Vamos a pasar al siguiente tema. Nada más permíteme tomar agua.